Hola, bienvenidos al estudio de la felicidad, a mi estudio donde hablamos del estudio científico de la felicidad, especialmente desde la perspectiva de la psicología. Muchas personas me preguntan, ¿es lo mismo la psicología positiva que el pensamiento positivo? ¿O por qué hablan de psicología positiva? ¿Que hay psicología negativa? Y quisiera comentarles un poco sobre esto. No es lo mismo la psicología positiva que el pensamiento positivo. ¿Qué es la psicología positiva? La psicología positiva es un movimiento dentro de la disciplina de la psicología que surgió, normalmente se dice que surgió en 1998, encabezada por Martin Seligman y Mihai Csikszentmihalyi, y es un movimiento que se propone que la psicología como disciplina no solo estudie la psicopatología, los trastornos, los déficits, los conflictos familiares, los traumas, sino que además de eso, también estudie lo que funciona bien en la vida de las personas, el florecimiento humano. Una de las definiciones más conocidas y que a mí me parece de las mejores, dice que la psicología positiva es el estudio del funcionamiento óptimo de las personas y de los factores que permiten a los individuos y a las comunidades vivir con plenitud. Me gusta mucho hablar de esto de funcionamiento óptimo, o sea, cómo somos las personas cuando estamos realmente bien, no cuando estamos realmente muy afectadas psicológicamente, ni cuando más o menos ahí la llevamos, sino esta idea de qué caracteriza el funcionamiento cuando somos nuestras mejores versiones y la idea de vivir con plenitud. Entonces, podríamos decir que la psicología positiva es el estudio científico de la felicidad o del florecimiento humano o de la vida plena. Hay otras disciplinas que también estudian la felicidad desde otros ángulos, como la economía, por ejemplo, y obviamente la filosofía, que durante milenios se ha encargado de pensar qué es, qué es lo que constituye una vida plena. Entonces, dentro de la psicología, esto es algo relativamente reciente. Históricamente, si pensamos que la psicología tiene más o menos unos 110 años o 120 años como disciplina científica, durante mucho de este siglo que ha tenido su desarrollo, lo que más estudiaba era la psicopatología. De alguna manera se había modelado como una especie de medicina y así como en la medicina se estudiaban sobre todo las enfermedades, en la psicología se empezó a estudiar sobre todo lo que no estaba bien. Abriendo un paréntesis, no es exactamente así porque el propio Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, explica que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la psicología también estudiaba esta idea del desarrollo de las capacidades humanas, pero tras la devastación de la Segunda Guerra y de la gran necesidad que había de servicios psicológicos para los soldados que regresaban, para los heridos, para los sobrevivientes, se empezó a enfocar más en lo clínico, en el sufrimiento. Y claro que es súper importante entender y encontrar maneras de disminuir o sanar el sufrimiento humano. Creo que muchos psicólogos por eso entramos a estudiar esta carrera, porque queremos contribuir a disminuir el sufrimiento, pero no solo eso, sino también aumentar el bienestar. Eh, Algunos autores dicen que la psicología tradicional lleva a las personas del -5 al 0 y la psicología positiva lleva a las personas del 0 al +5. Claro que no es así porque ninguna persona va a un psicólogo nada más para estar ahí en punto muerto, pero creo que sí expresa la diferencia principal entre el ayudar a que las personas no estén mal, que es importante, y ayudar a que las personas estén muy bien. Y esto se conecta con la pregunta de ¿por qué psicología positiva? ¿Que hay psicología negativa? No, no es que haya psicología negativa, pero si pensamos en el contexto histórico y en esto que les decía, que durante mucho tiempo se estudió sobre todo la psicopatología, en contraste con eso, se acuñó el término psicología positiva. La historia de cómo surge la psicología positiva es muy interesante. Como les decía, su fundador se considera normalmente el doctor Martin Seligman.
de la Universidad de Pensilvania, y su cofundador, el doctor Mihai Csikszentmihalyi, que en paz descanse, quien fue profesor de la Universidad de Chicago y después de la Universidad de Claremont en California. Yo tuve la suerte de ser alumna del doctor Mihai Csikszentmihalyi cuando hice el doctorado en la Universidad de Chicago, y por eso entré en ese mundo que realmente me cambió por completo la perspectiva de la psicología, al darme cuenta que la psicología también estudia o puede estudiar la felicidad. Csikszentmihalyi, por ejemplo, desde los años 80, estudiaba las experiencias de flow, que son esos momentos en los que estamos totalmente absortos en lo que hacemos, y vio que se correlacionan con la felicidad, y cuestiones como los temas o las historias de nuestra vida. Seligman, por su parte, ya estudiaba, antes de fundar la ciencia de la felicidad, ya estudiaba, por ejemplo, el pesimismo y el papel que este podía tener en el desarrollo de la depresión. Pero bueno, me estoy yendo para atrás. El caso es que en 1998, cuando Seligman fue elegido presidente de la American Psychological Association, o la Sociedad Psicológica Americana, cada presidente entrante tiene que presentar un proyecto o una meta de su mandato, y él dijo que quería cambiar la psicología del siglo XXI. Y para que incluyera también lo que funciona bien. Él y Csikszentmihalyi escribió un artículo muy famoso en el 2000 que hablaba de esto, de la idea de que la psicología fue una disciplina más completa. No se trata de ninguna manera de solo ver lo bonito, solo ver lo bueno, no pensar en los problemas. No, se trata de que además de las dificultades, los traumas, los déficits, también los psicólogos estudien, entiendan y promuevan lo que hace que las personas realmente puedan vivir bien. Oigan, a ver, les va una pregunta. Originalmente, Seligman escribió en el 2002 un libro que se llamaba La auténtica felicidad, y hablaba de la ciencia de la felicidad. Y unos años más tarde escribió otro que se llama Florecer, donde dijo que no le gustaba la palabra felicidad porque la gente la asocia nada más con caritas sonrientes o con algo como si fuera una sola cosa única, y que pensaba que era mejor hablar de bienestar, o en inglés well-being, porque el bienestar tiene muchos componentes. Y siempre les pregunto a mis alumnos en la universidad, ¿qué prefieren? ¿Hablar de felicidad o de bienestar? Y les pregunto a ustedes, ¿qué les gusta más? ¿Hablar de felicidad o de bienestar? Yo uso los dos términos de manera intercambiable. Algunos psicólogos que estudian esto usan el término felicidad y otros prefieren hablar de bienestar, o muchas veces se habla de bienestar subjetivo en la literatura. ¿Por qué es subjetivo? Porque es lo que cada uno piensa y siente, no es una medida objetiva, sino es la experiencia de las personas. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estudiar la felicidad? Hay bastante consenso entre los investigadores sobre qué estudiar cuando estamos tratando de evaluar esta buena vida o vida plena o bienestar subjetivo. En general, por ejemplo, cuando se hacen encuestas a nivel mundial, a nivel de la felicidad de las personas en distintos países o de bienestar subjetivo de las personas en distintos países, se habla de tres grandes componentes. El primero, que es el más evidente, es cómo nos sentimos. Si nos sentimos alegres, tranquilos, interesados, entusiasmados, o si nos sentimos tristes, angustiados, preocupados, de mal humor. Todos nos sentimos de muchas maneras distintas a lo largo del día, a lo largo de las semanas y del tiempo. Pero básicamente, las personas más felices tienden a tener más emociones de las llamadas positivas o agradables, como la alegría, la serenidad, la esperanza. Y las personas que son menos felices tienden a tener una preponderancia de ansiedad, tristeza, ira o enojo. Así que uno de los elementos que siempre se mide al estudiar la felicidad es esta parte de las emociones. Incluso se habla de una balanza emocional, ¿no? Si las personas tienden a tener más un tipo de emoción u otra. El segundo componente tiene que ver con la evaluación de nuestra vida o satisfacción con nuestra vida. Muchas veces se usa una medida que se llama la escalera de Cantril, en la que se les pregunta a las personas, imagínate una escalera con 10 escalones.
el de hasta abajo es la peor vida que te puedas imaginar, el de hasta arriba la mejor vida que te puedas imaginar. ¿Dónde está tu vida? Y la mayoría de las personas pueden contestar con relativa facilidad, pues estoy en 6 o en 7 o en 9 o en 4. Si les pregunto a ustedes, ¿cómo lo responderían? Y seguramente se dan cuenta que esto no es algo solo emotivo o de cómo nos sentimos, sino que es más bien algo más cognitivo. ¿Cómo evalúo mi vida? La evaluación con la vida y la satisfacción con la vida son dos cosas muy parecidas en términos generales. Y el tercer componente es la trascendencia o tener una vida con propósito, con sentido, sentir que mi vida vale la pena, que aporto algo a los demás. Así que estos son los tres grandes componentes cuando se evalúa la felicidad en grandes poblaciones. Cuando ya tratamos de hilar más fino y de ver la felicidad de los individuos, de una persona, por ejemplo, trabajando con alguien en coaching o en terapia, o alguien que que tenga curiosidad de explorar sus propios niveles de felicidad, entonces podemos beneficiarnos de distintos modelos que integran lo que se ha visto que contribuye a la felicidad de las personas. Uno muy conocido que yo uso mucho tanto en la enseñanza como en la terapia como en el coaching es el modelo que Seligman propone en su libro Florecer, al que llama el modelo PERMA por sus cifras en inglés, por sus siglas en inglés. PERMA se refiere a tener emociones positivas, esa es la P de PERMA. La E del inglés engagement se refiere a estar implicados, metidos en nuestras actividades, concentrados, tener las llamadas experiencias de flow, va P, E. La R, esa funciona en español también, se refiere a tener relaciones positivas con los demás. La M, meaning, se refiere a tener sentido en la vida. Y la A, achievement, tener logros en la vida. Así que un ejercicio bonito que podemos hacer, que en otro episodio voy a compartir con ustedes, tiene que ver con cómo estamos en estas áreas de la vida. ¿Cuántas emociones positivas suelo tener? ¿Soy capaz de concentrarme, meterme en las actividades que hago y usar mis capacidades? ¿Cómo andan mis relaciones con los demás? ¿Siento que mi vida tiene propósito, tiene sentido? ¿Me pongo metas? ¿Cómo voy en el logro de mis metas? Eso nos ayuda a evaluar cómo está nuestro bienestar o nuestra felicidad. Hay otros modelos, por ejemplo, el de Tal Ben-Shahar, que dice que para estar bien, para experimentar felicidad, tenemos que estar bien en lo espiritual, lo físico, lo intelectual, lo relacional y lo emocional. Y es otra manera de pensar en estos componentes de la felicidad. Y no respondí la primera pregunta, que era, ¿es lo mismo la psicología positiva que el pensamiento positivo? No. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque la psicología positiva no se refiere a una característica individual de una persona, alguien que diga, es que yo quiero tener una psicología positiva, como decir, yo quiero tener un sistema inmune sano. A veces sí hablamos de nuestra propia psicología para referirnos a todos nuestros procesos mentales y emocionales, pero en general cuando hablamos de psicología positiva hablamos de una parte de la psicología como ciencia, como disciplina, que estudia el funcionamiento óptimo de las personas. Y el pensamiento positivo, pues es algo que decimos en el lenguaje cotidiano, pero no es en sí como un fenómeno que estudie la psicología. Hay ciertas experiencias que sí estudia la psicología positiva que podemos asociar con el pensamiento positivo. Por ejemplo, el optimismo y la mentalidad de crecimiento y la esperanza. Vamos a hablar en diferentes episodios de cada uno de ellos, pero nada más para dejar una semillita, el optimismo tiene que ver con una manera de pensar que tiende a esperar que sucedan cosas buenas y que podemos hacer algo para que sucedan cosas buenas. La mentalidad de crecimiento tiene que ver con
no pensar que somos o no somos buenos para algo o que tenemos o no tenemos una capacidad, sino que podemos aprender, que podemos desarrollar nuestras habilidades y nuestras capacidades. Y la esperanza tiene que ver con, parecida al optimismo, con eh, sentir que el futuro puede traer cosas buenas, sobre todo en medio de situaciones difíciles o dolorosas. Uh, Así que esta es una probadita de qué es la psicología positiva. Espero haber dejado claro que no es lo mismo la psicología positiva como ciencia del bienestar y la felicidad que el pensar positivamente. Y bueno, si les gustó esto, me encantaría que se suscribieran al canal El Estudio de la Felicidad y que compartieran con las personas que crean que les pudiera interesar. Sí, me encantaría responder a sus preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanme a margarita@margaritatarragona.com. Muchas gracias.